Pues buenos días a todos, ¿no? Estamos muy afortunados de tener lo que va a ser una excelente presentación de parte del doctor José Luis Gásquez Iglesias. Primero quiero hacer ¿verdad? Una breve mención, por supuesto, ¿verdad? Hacemos entonces conferencias semestrales organizadas por el Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional. Y estas conferencias son dirigidas específicamente para el curso del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, ¿no? Estamos entonces ahora mismo ofreciendo un curso de la política de los estados africanos. Además, ¿verdad? Queremos saludar a los estudiantes de la maestría también de Relaciones Internacionales y Diplomacia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y el Comité de Derecho Internacional del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, ¿no? Todos son nuestros auspiciadores tratamos, ¿verdad?, como comunidad epistémica de proveer toda una serie de conferencias, inclusive investigaciones para la publicación. Hay importantes, digamos, presentaciones que vamos a hacer pronto, las publicaciones de ciertos tipos de investigación, así es que obviamente pues nos mantendremos informados. Hoy entonces quiero hacer una breve mención sobre el tema que nos ocupa, ¿no? Voy a hacer aquí una breve introducción que me parece importante, dado que en Puerto Rico la influencia, de hecho, de Senegal es muy importante. Parte de nuestra herencia africana, de hecho, viene de una importante raíz que tiene Senegal. Así que, para decir brevemente, ¿no? El Senegal ocupa un lugar estratégico y simbólico en África por varias razones. Es reconocido como uno de los países más estables políticamente en África Occidental, con una larga tradición de democracia y participación cívica. Además, su historia colonial y postcolonial ha sido clave en la configuración de movimientos panafricanos y en el desarrollo de modelos del Islam africano, especialmente a través de cofradías como la Muridilla. Senegal también destaca por su activa diáspora, que contribuye significativamente a la economía nacional mediante remesas y por su papel como puente entre África y el mundo, tanto en términos culturales como diplomáticos. En el caso de Puerto Rico, pues hay una importante influencia senegalesa, ¿no? Inclusive entiendo que con palabras que utilizamos los puertorriqueños en términos de nuestra gastronomía, en la música, etcétera. Así que yo creo que eso es importante también destacarlo, ¿no? Así que con eso voy a presentar al doctor José Luis Gásquez Iglesias. Él está teniendo un pequeño issue con el tema de la cámara, pero no importa, estamos aquí para escuchar su presentación. El doctor José Luis Gásquez Iglesias es investigador de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, formado en el Instituto de Estudios Políticos de París, donde obtuvo la licenciatura y la maestría en Estudios Políticos y Sociales y un doctorado en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria académica se ha centrado en el estudio del Islam sufí, las redes y migraciones transnacionales senegalesas y los procesos de formación estatal identitaria en Senegal. Ha publicado trabajos como Coherencias de Políticas Españolas hacia África, Migraciones por el Grupo de Estudios Africanos y participa en proyectos internacionales como Horizon 2020 Co-Creation. Su enfoque interdisciplinario y su compromiso con el análisis crítico de las dinámicas africanas contemporáneas lo posicionan como una voz relevante en los estudios internacionales sobre África. Así que vamos a darle entonces la bienvenida al doctor Gásquez Iglesias. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, doctor José Gabriel. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Como bien señaló el doctor, pues estoy teniendo un problema inusual con la cámara. La prendo, pero inmediatamente me la apaga. Espero que sí se me escuche bien, ¿no? Que como ya lo comentamos, pues es lo esencial, ¿no? Y bueno, pues nuevamente agradecer la invitación, ¿no? Me da mucho gusto poder contribuir, ¿no?, a este programa de estudios con pues lo que ha sido mi investigación, ¿no?, que me llevó a obtener el doctorado, ¿no?, hace ya casi, bueno, más de 10 años, y que pues también ha seguido siendo, ¿no?, mi ámbito de estudio, la formación del Estado en África,
particularmente el Estado senegalés, y pues también cómo la influencia fundamentalmente del Islam, ¿no? Del Islam sufí y de las cofradías, como ya también señaló el doctor José Gabriel, pues ha sido central, ¿no? En la construcción del Estado, ¿no? Y también del fenómeno migratorio senegalés, ¿no? Que pues es una de las nacionalidades africanas que más migran, ¿no? Y donde pues más hay comunidades transnacionales, ¿no? Que se forman, ¿no? Tanto en América del Norte como en múltiples ciudades europeas, en Argentina, en Brasil, en México, en Japón. Digamos, es una diáspora muy extendida, ¿no? A nivel global, ¿no? Y que tiene pues sus orígenes, ¿no? En esta relación, ¿no? Histórica entre el poder secular, si le podemos llamar así, y el poder religioso en este país en particular, ¿no? Que pues ha dado esta configuración particular pues, que ha generado esta importancia del actor islámico, especialmente las cofradías, en la construcción del Estado, pero también entonces en la formación de esta diáspora, ¿no? De estas diásporas, ¿no? En plural, transnacionales, que pues es la dimensión más contemporánea, ¿no? Del movimiento. Entonces, bueno, para empezar a entrar en materia, pues voy a compartirles mi presentación. Si me pueden confirmar que la están viendo. Sí se ve, le puedo sugerir también, la puede ampliar para que se vea completa. Ahí, Ahí. perfecto. Deja que salga. Dice haz clic para salir de pantalla completa. Por alguna razón no la estamos viendo ahora mismo. Ah, no se ve. Ahí creo que va a salir. Sí, pero Ahora, ahí no está en pantalla completa. exacto, ahora volvió originalmente. Creo que le tiene que dar presentación de diapositiva. Es que hay un espacio específico donde se pone completo. Ahí, perfecto. Adelante. Ahí, muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, comenzamos, ¿no? Entonces, para poder entender entonces la importancia política que ha ejercido el Islam en la construcción del Estado, nación contemporáneo de Senegal, pues tenemos que primero hacer una contextualización, ¿no? Una contextualización histórica. El Islam, ¿no? Llega al continente africano proveniente de Medio Oriente, como ustedes saben, es una religión que se origina en esta región, ¿no? Llega al continente africano a partir del siglo VII, ¿no? Cuando se establece en la región norte del continente, y también donde pues se establece con mayor fuerza, ¿no? El norte de África, pues sabemos que está compuesto por estados donde la religión predominante es el Islam, ¿no? Pero el Islam no se detuvo, ¿no? Evidentemente en la región norte del continente, sino que a partir de toda una serie de intercambios económicos y culturales, ¿no? Pues a partir de las caravanas transaharianas, ¿no? En donde los actores árabes e islámicos pues jugaban un papel de primer orden, ¿no? Pues se fue difundiendo, ¿no? Más allá de la región norte, como les dije, a través del desierto, para empezar a afianzarse en la región subsahariana a partir del siglo XI, ¿no? Senegal, la región de Senegambia, pues está, sí podemos considerar, ¿no? Que ya es parte de la región subsahariana. Si bien está en el límite, ¿no? Es considerado uno de los países llamados de la franja del Sahel, ¿no? El Sahel es una palabra árabe, ¿no? Que significa borde y que pues en este contexto significa, digamos, el límite del desierto, ¿no? Y pues Senegal forma parte entonces de estos países del Sahel ubicados en la zona fronteriza, ¿no? Entre la región del Sahara y la región subsahariana. Bien, cuando llega el Islam, ¿no? A la región subsahariana, que es repito, donde se ubica el estado de Senegal,
¿no? Pues se va implantando poco a poco en los sistemas políticos, ¿no? Que, que, predominan, ¿no? En esta región. Hay que también hacer referencia a que el Islam que llega a esta región, ¿no? de África es el Islam sufí, ¿no? No sé si están al corriente de esta versión del Islam, es una rama del Islam suní, ¿no? Pero que tiene como característica principal la creencia, ¿no? O el culto a los santos musulmanes, ¿no? Digamos, a figuras de autoridad, ¿no? Como llamados marabús, ¿no? Pues tiene como característica principal la creación de sociedades, ¿no? Musulmanas, islámicas, sufís, alrededor de las figuras, ¿no? De estos líderes o maestros musulmanes llamados marabús, ¿no? Que pues lideran congregaciones de talibés, ¿no? O estudiantes. Esto va a ser importante para explicar posteriormente pues cómo surge, ¿no? La cofradía de los murid, ¿no? Que ya mencionó el doctor José Gabriel en la presentación. ¿Sí? La cofradía murid va a ser una de las tres principales que se desarrollan en Senegal. Las otras dos son la Tiján y la Cadir, ¿no? La Tiján es la más numerosa por su número pues de seguidores, de afiliados a esta cofradía, pero vamos a ver que es la Murid, ¿no? La que tiene un mayor peso en la configuración, en la construcción del Estado, ¿no? Y tanto en el ámbito político como económico y como también les señalé en el ámbito diaspórico, ¿no? En la influencia en el fenómeno migratorio, ¿no? Pero bueno, antes de llegar al punto específico de la cofradía murida, hay que señalar, ¿no? Esta cuestión relativa al Islam sufí, ¿no? Y cuál es su característica principal, ¿no? Esta relación entre el maestro musulmán y el seguidor, ¿no? Evidentemente el poder, ¿no? del líder, del marabú, pues está en función del número de creyentes del cual se conforma su congregación, y pues este poder se ejerce a partir de lo que se conoce como la baraka, ¿no? El poder espiritual del marabú es conocido con este nombre. Y pues vamos a ver cómo pues este es el principio, ¿no? de funcionamiento de estas sociedades marabúticas sufíes. Bueno, regresando entonces al contexto histórico, ¿no? En el que se implanta el Islam, ¿no? Hay que hablar, entonces, bueno, aquí tienen un mapa de África Occidental precolonial, ¿no? Aquí aparecen en pantalla pues algunas formaciones políticas precoloniales, ¿no? No sé si han ustedes oído hablar del Imperio de Mali o el Imperio de Songhai, el Imperio de Ghana, ¿no? Son formaciones históricas, políticas, que no coinciden en cuanto a sus nombres con los territorios de los estados, ¿no? Actuales a los que hacen referencia. Es decir, el Imperio de Ghana no se ubica exactamente donde se ubica el estado contemporáneo, nación de Ghana, ¿no? Bueno, en este contexto, ¿no? De formaciones históricas, políticas precoloniales, es cuando pues se establece el Islam, como les dije, y empieza pues a asociarse, ¿no? al poder político, ¿no? En este caso hay que tomar en cuenta que pues todos estos sistemas políticos que existían, ¿no? Antes de la llegada de los europeos, pues participaban activamente, ¿no? en el sistema económico de la trata atlántica, ¿no? Entonces, pues esto hizo que surgieran movimientos de reforma islámica que pues cuestionaban justo la colaboración de los actores musulmanes con como aliados, ¿no? del poder monárquico, de muchas formaciones monárquicas que pues colaboraban entonces en la esclavización de poblaciones. Surgen varios movimientos, ¿no? de reforma islámica que cuestionan, ¿no? esta relación entre el poder, entre los actores musulmanes y el poder político, ¿no? Y pues cuestionando, ¿no? la participación fundamentalmente en la economía esclavista de la trata, ¿no? Aquí tenemos perdón, en pantalla el caso de Usman Danfodio.
él es un líder, ¿no? de uno de estos movimientos de yihad, ¿no? No sé si también están familiarizados con este concepto, yo creo que sí, ¿no? Desde el 11 de septiembre es un concepto que está muy presente en la política internacional por esta equiparación que se ha hecho desde la política americana, ¿no? con los ataques terroristas, ¿no? Se ha vuelto prácticamente sinónimo de una expresión del Islam, ¿no? Vinculada a la violencia terrorista, ¿no? Cuando pues realmente también parte del objetivo de esta presentación es presentarles un Islam muy distinto, ¿no? Que concibe justo la yihad, no en términos de una lucha armada, ¿no? Que se libra contra algún ejército invasor de infieles, sino la lucha interna, ¿no? Que libra consigo mismo todo musulmán contra sus propios defectos y contra sus propias pasiones, ¿no? Digamos. Pero lo que predominaba entonces en este contexto del siglo XVIII, ¿no? Y auge de la economía esclavista, pues eran movimientos islámicos que sí utilizaban el lenguaje de la violencia, ¿no? Para enfrentarse a estas monarquías esclavistas. Uno de ellos fue, como les dije, Usman Danfodio. Él es un caso de un movimiento exitoso, ¿no? En el que él es el encargado, el líder de un movimiento de yihad que culmina con el establecimiento del califato de Sokoto, ¿no? en la actual Nigeria. Otro líder de yihad armada, más, ya más ubicado en la región de Senegambia, es el Ayi Umar Tal, ¿no? Él también, ¿no? Buscaba pues, confrontar a las monarquías esclavistas, ¿no? Aquí en este segundo mapa ya tienen ustedes una aproximación, ¿no? Geográfica a lo que eran los reinos precoloniales, Wolof, ¿no? El Wolof es una categoría etnolingüística, ¿no? Es la etnia mayoritaria en el estado contemporáneo de Senegal, no es la única, evidentemente, pero sí es la etnia dominante, ¿no? Porque pues, en este territorio es donde se dieron, ¿no? estos reinos precoloniales, Wolof, muy vinculados, como ya les dije, a la trata atlántica, ¿no? Y bueno, aquí aparecen en pantalla varios de ellos. Él es Lat Jor fue el último rey Wolof. También hay que tomar en cuenta que en este contexto pues cada vez hay una mayor presencia, ¿no? de Francia, ¿no? Que pues, empieza a conquistar territorios más allá de las costas, de las ciudades africanas, ¿no? Que habían funcionado como puntos de intercambio de esclavos, ¿sí? ¿Por qué es importante mencionar a Lat Jor? Bueno, pues porque en su relación con el Islam, y como ya les dije, pues es el último rey del Wolof, ¿no? Antes de ser vencido por los franceses, y es este personaje relevante para el actor sobre el cual está centrada esta presentación, que es la Cofradía Murid, porque pues el padre de Sheikh Ahmadou Bamba Mbake, que es el fundador de la Cofradía Murid, el personaje principal de esta presentación, pues trabajaba, ¿no? en la corte como juez musulmán dentro de la corte de Lat Jor, ¿no? Y pues se planteaba que su hijo pues lo reemplazara, ¿no? En esta posición. Pero aquí es donde empieza a ser importante, ¿no? La agencia histórica de este personaje. Él se supone que pues rechazaba, ¿no? Justo la participación en política de los actores musulmanes. Él era de la idea que no debía de mezclarse los asuntos religiosos con la política, y él rechaza, ¿no? Esta posición de juez, ¿no? Sustituyendo a su padre, e inicia un movimiento de disidencia, ¿no? Él se va del reino de Cayor y se ubica entonces en la frontera con otro reino precolonial Wolof, Baul, lo ven ahí en pantalla, y ahí decide pues fundar su movimiento, ¿no? Un movimiento que se basaba pues principalmente en la desacreditación de la violencia como lenguaje político legítimo,
¿no? Y él proponía pues pues un proyecto de sociedad basado en la educación, evidentemente islámica, y en el trabajo, ¿no? Este podía ser de distintos tipos, ¿no? Podía ser tanto trabajo manual, ¿no? Como trabajo también intelectual, ¿no? Aprendiendo pues la historia del Islam y el estudio del Corán, ¿no? Eh, pero como les digo, pues también había otra dimensión, ¿no? De su movimiento, de su propuesta, ¿no? Él cuando decide alejarse de las cortes monárquicas, pues él funda una aldea que se le va a dar el nombre de Tuba, ¿no? Que a la postre se convertiría en la capital del muridismo y vamos a ver más adelante en una de las principales ciudades de Senegal. Y él establece el sistema conocido como Dara Tarbilla. Dara Tarbilla eran pues comunidades que él fue fundando. La primera fue esta, Tuba, ¿no? En la que pues el principio de la dinámica de base de estas comunidades era justo la enseñanza del Islam y el trabajo, ¿no? Como los principales pilares, ¿no? A través de los cuales se creaba esta nueva vía, ¿no? Sufí, ¿no? Que él mismo decía que él no estaba inventando ninguna nueva congregación, sino que estaba rehabilitando una vía que ya había sido creada por el propio profeta Mahoma, ¿no? Él no se adjudica la creación de ninguna congregación, ¿no? Pero bueno, pues evidentemente sí, él fue el fundador, ¿no? Y a través de esta institución, de la Dara Tarbilla, pues combinaban entonces educación islámica con trabajo manual, ¿no? Esto también, el trabajo pues también se traducía pues, cultivar, ¿no? Pues, sobre todo era trabajo agrícola, ¿no? Para la subsistencia de las comunidades, pero también para comercializarla, ¿no? Con pues las compañías, en este caso francesas, ¿no? Aquí es importante abrir un pequeño paréntesis, ¿no? Porque las economías coloniales que se establecieron en África durante el dominio europeo, pues se organizaron en torno a la producción de materias primas, ¿no? Y de recursos minerales, pero sobre todo este sistema de monocultivo, ¿no? Y en el caso de Senegal, pues lo que se favoreció fue el cultivo del cacahuate, ¿no? Bueno, antes de llegar bueno, a este punto en el que se vuelven un actor económico gracias al cultivo del cacahuate, hay que mencionar que pues las relaciones entre esta comunidad, ¿no? Y los franceses pues no siempre fueron buenas, ¿no? De hecho, pues en este contexto los franceses justo temían que, dado el éxito que estaba teniendo, ¿no? El movimiento, cada vez había más gente que acudía a estas comunidades, pues esto empezó a alertar, ¿no? A los franceses que ya tenían un control, ¿no? Efectivo sobre el territorio y temían que pues Amadou Bamba estuviera preparando una yihad, ¿no? Armada que pudiera pues trastocar, ¿no? El orden colonial establecido. Y pues en este contexto en el que tenían estos temores, los administradores coloniales franceses deciden deportarlo, enviarlo de manera forzada a Gabón, ¿no? Gabón era otro territorio colonial francés, pero se ubicaba en la región ecuatorial, ¿no? Los dominios de Francia en África eran básicamente los territorios que quedaron conformados por dos grandes federaciones, ¿no? La Federación de África Occidental francesa y la Federación de África Ecuatorial. Entonces, este líder, Amadou Bamba, fue deportado a Gabón durante 7 años, más precisamente de 1895 hasta 1902. Y entonces esta fue la razón, ¿no? La razón fue que, de acuerdo a los franceses, pues tenía, este personaje albergaba, ¿no? El objetivo de llevar a cabo una yihad que
terminara por derrotar a los franceses, ¿no? Bueno, este personaje que ven ustedes en pantalla es Sheikh Ibrahim Afal, se supone que es el alumno modelo, ¿no? de Sheikh Ahmadou Bamba, ¿no? Y en él, en esta figura, pues está encarnada los valores justo del trabajo, ¿no? El valor religioso del trabajo al servicio de un sheikh o líder espiritual, o en este caso, pues ya incluso conectándolo al servicio de Dios, ¿no? Disculpen por no haberlo mencionado antes. Regresamos entonces a este conflicto que enfrenta al líder Ahmadou Bamba con la administración colonial francesa. Ellos creían que enviándolo al exilio, entonces a este territorio alejado de sus seguidores, pues iba a lograr terminar con el movimiento, ¿no? Pero pues el resultado fue el contrario, ¿no? El hecho de haberlo enviado al exilio hizo que aumentara su mística y el éxito del movimiento, ¿no? Cada vez había más personas que buscaban someterse voluntariamente a su autoridad, ¿no? Aquí tienen un mapa del África occidental francesa, ¿no? Donde pueden ver que Dakar no era la capital. A la postre sería también la capital del futuro, perdón, Estado-Nación Nación de Senegal. Entonces, aquí es una representación por parte de los propios murid senegaleses, ¿no? de este momento en el que es capturado Ahmadou Bamba por los administradores coloniales franceses junto con el resto de líderes religiosos, y de acuerdo a las propias narrativas, ¿no? de los murid, Ahmadou Bamba fue el único de los líderes musulmanes que se negó a claudicar, ¿no? A rendirse ante los franceses, y esto fue, pues, se supone que es la gota que derrama el vaso, y posteriormente, pues, es enviado, ¿no? al exilio forzado a Gabón, ¿no? Y esta parte es muy importante, ¿no? En las narrativas de los propios murid, ya que pues aquí es donde pues este personaje lleva a cabo muchos de sus actos sobrenaturales, ¿no? Donde deja latente su poder espiritual, ¿no? Se supone, ¿no? Por ejemplo, que en el barco que lo conducía a Gabón, ¿no? Las autoridades francesas le dicen, ¿no? Oye, bueno, pues tú eres musulmán, ¿no? Y los musulmanes rezan 5 veces al día, y ya es hora de uno de tus rezos, pero pues aquí no te vamos a permitir que lo lleves a cabo, ¿no? Y se supone, ¿no? que Ahmadou Bamba dijo, no, pues no hay ningún problema, ¿no? Yo no voy a rezar en el barco. Entonces avienta su tapete al mar y hace su oración, ¿no? Encima del agua, ¿no? Y también, bueno, que en este periodo que fue captivo de los franceses, que lo encerraban con leones hambrientos, ¿no? Y que él tenía el poder de domarlos, ¿no? Y que incluso que pues la victoria, digamos, militar de Francia sobre estos territorios fue algo que Ahmadou Bamba permitió, ¿no? Que si él no hubiera querido, ¿no? Pues él se hubiera negado, ¿no? al establecimiento de este orden colonial, y que hubiera podido liquidar a los franceses en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Estas son narrativas y representaciones populares, ¿no? de lo que hizo su líder durante el tiempo que estuvo captivo, ¿no? Entonces, bueno, para no alargarnos ya mucho en esta cuestión, ¿no? Los franceses deciden en 1902 que era mejor, ¿no? Permitirle el regreso a Senegal, ¿no? Que mantenerlo alejado de sus seguidores. Aquí tienen una imagen del regreso triunfal, ¿no? de Ahmadou Bamba en 1902. También es conocido como Serigne Touba, el marabú de Touba. Y a partir de entonces, pues cambian, ¿no? las relaciones entre la cofradía murid, entre el líder y los franceses, que pues ven que no hay ningún peligro, ¿no? En un movimiento que no se estaba gestando ningún tipo de movimiento de yihad armada, y que por el contrario, ¿no? Que podían establecer patrones de colaboración muy importantes en el ámbito económico con
pues con los líderes murid, ¿no? Que en estas daras, en estas comunidades, pues como ya les dije, parte de las dinámicas era el cultivo, ¿no? del cacahuate, y pues justo se dieron cuenta los franceses que podían llevar a cabo pues muchos negocios, ¿no? Fructíferos para ellos con los líderes musulmanes, ¿no? Debido a que pues en parte pues la producción no estaba determinada por un salario, ¿no? Que se les pagaba a estos campesinos, ¿no? Ellos cultivaban el cacahuate como parte de los deberes, ¿no? Religiosos que tenían con su comunidad. Entonces esto pues hacía atractiva, ¿no? La posibilidad de hacer negocios con ellos, ¿no? Y de hecho, pues es lo que empieza también a contribuir a que aumente, ¿no? Su poder. De hecho, se les conoce en este periodo como los marabús del cacahuate, ¿no? Hay un libro, ¿no? Escrito por un historiador francés, Jean Copin, que pues los representa de esta manera, ¿no? En el contexto pues de mejoramiento, ¿no? De las relaciones con la administración colonial francesa. Bueno, ahora sí vamos a pasar, ¿no? Más a lo que son las relaciones, ¿no? Con la élite del Estado, ¿no? Ya desde el periodo colonial ya vimos que pues, se da este pacto, ¿no? Este acuerdo que también se le ha conocido como el contrato social, ¿no? Senegalés, en el que pues las élites religiosas, las élites en este caso musulmanas, legitiman el poder, el poder de la administración colonial, ¿no? Y en compensación, pues el poder colonial legitima también el poder social, ¿no? El poder espiritual de estos líderes sobre la población, ¿no? Y además, bueno, pues se les dan muchos recursos, ¿no? Y empiezan a ocupar un papel, un lugar privilegiado, ¿no? Como intermediarios entre la administración colonial y la población, ¿sí? Entonces, como les digo, esto se le llama el contrato social senegalés, ¿no? Y que, pues en gran medida ha sido señalado por algunos autores como uno de los factores que han ayudado a que justo la historia política de Senegal haya sido una más bien de excepción con respecto al resto del continente, en el que el Estado ha mostrado cierta continuidad, ¿no? Y los procesos democráticos pues también se han consolidado en gran medida por el papel del Islam, ¿no? Y de los marabús. Uh-huh. Entonces, bueno, la primera instancia en que podemos ver estas relaciones de complementariedad entre la élite política y la religiosa, pues están, por ejemplo, en las relaciones que se establecieron con este personaje. No sé si han oído ustedes hablar de Blaise Diagne. Blaise Diagne fue un político nacido en lo que actualmente es Senegal, ¿no? En las 4 comunas, ¿no? Originarias de Senegal. Él fue el primer político africano en ocupar un puesto representativo en pues, las instituciones políticas, ¿no? de la colonia, ¿sí? Pues en gran medida también él recibió apoyo, ¿no? por parte de la cofradía Murid para realizar su carrera política, su campaña, ¿no? Y les prometió a cambio pues que él intercedería, ¿no? Ante la administración para lograr el regreso de Amadou Bamba, ¿no? Hay que tomar en cuenta que pues a principios de siglo había sido enviado, ¿no? Todavía estaba captivo en Gabón, ¿no? Y los líderes, sobre todo sus hijos, ¿no? Pues buscaban que regresara, ¿no? A Senegal, y este político pues fue clave, ¿no? En que regresara como pago, ¿no? al apoyo que había recibido financiero, ¿no? Por parte de los Murid para llevar a cabo su campaña. Uh-huh.
Esto es, obviamente estamos hablando todavía del periodo colonial, ¿no? Más adelante, ¿no? Aquí tienen una imagen del primer califa general de la cofradía que pues es el hijo de Amadou Bamba, ¿no? Él también empieza a cultivar relaciones con la élite política, ¿no? Con el mismo Blaise Diagne, ¿no? Él logra, ¿no? Que también este político pues, consiga que se finalicen la construcción de la gran mezquita, ¿no? de Tuba. Y empieza pues una relación, como les digo, de entendimiento, ¿no? Aquí tienen otra foto de la mezquita de Tuba. Aquí ya tenemos un mapa del Senegal contemporáneo. Y entonces la relación entre los actores religiosos y los políticos pues se afianza a partir de 1945, ¿no? ¿Por qué se afianza en 1945? Porque el personaje que está en la izquierda, en la diapositiva, es Lamine Gueye. Lamine Gueye es un político también que ocupó puestos representativos en la Asamblea Francesa, y él es clave en la promulgación de una ley que lleva su nombre, la ley Lamine Gueye, que lo que estipulaba esta ley es que se terminaba la distinción legal entre ciudadanos y súbditos, ¿no? Hasta ese momento solamente tenían el estatus legal de ciudadanos una porción muy minoritaria de la población, ¿no? La que se ubicaba en las ciudades, ¿no? Básicamente, gracias también a Blaise Diagne, ¿no? Pero entonces el estatus legal de ciudadano estaba reservado para estas poblaciones urbanas hasta la aprobación de esta ley en la que pues se convierten de la noche a la mañana, ¿sí? de ser súbditos del poder colonial francés a ser ciudadanos, ¿no? Con todos los derechos políticos que ello implica, ¿no? Esto se vuelve muy importante, ¿no? Porque imagínense, ¿no? La mayor parte de los seguidores, Murid, la cofradía Murid, ya les mencioné cómo tiene su origen en una región rural, ¿no? Es decir, la mayor parte de sus seguidores estaban afectados por esta situación, ¿no? Eran considerados súbditos, su estatus político era el de súbditos, y de la noche a la mañana pues se convierten en ciudadanos con derecho al voto, ¿no? Pero pues nunca en su vida, ¿no? Habían participado en una elección. En este contexto, pues se vuelve muy importante las relaciones que se desarrollan entre el personaje que está a la derecha, ¿no? En la diapositiva, Leopold Sédar Senghor, no sé si han oído hablar ustedes de él, perdón, es el primer presidente de Senegal, padre del movimiento de la negritud, una figura importante del movimiento panafricanista y primer presidente de Senegal, como les dije. Pues él era católico, ¿no? Y cómo le hizo para ser el primer presidente de un país, ¿no? Donde más del 90% de la población es musulmana. Pues justo él se aprovechó, ¿no? De los efectos que trajo consigo esta ley, ¿no? Él viajó por el campo, ¿no? Y fue estableciendo alianzas con los líderes musulmanes, ¿no? En los que pues les prometía obviamente, ¿no? Que sí, que seguirían manteniendo esta posición privilegiada dentro del sistema senegalés, si lograban, si le daban a cambio el apoyo, ¿no? Si podía contar con el apoyo de todos sus seguidores, ¿no? Entonces, pues se vuelve muy importante las relaciones que establece Senghor con este personaje, con Serigne Fallilou Mbacké, que era el califa general de los Murid en este periodo, ¿no? Del 45 al 68. Aquí se inicia el periodo que se le conoce como el periodo de la política del Ndigel. Ndigel en Wolof significa orden religiosa, ¿no? Y en este contexto, pues el Ndigel significaba
votar, ¿no?, por el partido de Senghor, ¿no? Y una vez que llegó a la presidencia, pues en las elecciones subsiguientes seguía, pues el Ndiguel seguía significando votar por el partido, ¿no?, del régimen, ¿no? Entonces, Senegal se iba a convertir, como el resto de países africanos después de su independencia, o la mayoría de ellos, en un estado monopartidista, ¿no? Y en Senegal este estado monopartidista pues se logra y se mantiene en gran medida por el apoyo de los líderes musulmanes, y en específico a través de esta política del Ndiguel, ¿no?, que era sinónimo a pues una orden religiosa de votar por el partido en el poder. Uh-huh. Bueno, entonces este es como que el origen, ¿no?, de este sistema político, evidentemente muy marcado por el clientelismo, ¿no?, en este caso el clientelismo religioso. Esta situación se mantiene así hasta que pues, las presiones porque se democratice el sistema político senegalés se vuelven muy fuertes digamos, hacia finales de los 70s, ¿no? Y a partir de entonces, y sobre todo con la crisis, ¿no?, económica, ¿no?, y la crisis del campo, pues el apoyo al régimen se vuelve cada vez menos sistemático, ¿no?, de manera que esta política del Ndiguel pues ya se abandona, ¿no?, cuando empieza a haber presiones por democratizar el sistema, ¿no? Y también porque pues ya habían caído en un cierto descrédito, ¿no?, los marabús por estar de manera tan cercana al gobierno, ¿no? Y cuando ya no se percibían, ¿no?, tantos beneficios de esta relación. Y pues el hecho que también había entrado en crisis la economía del cacahuate es lo que hace que pues los seguidores murid empiecen a migrar, ¿no?, hacia los centros urbanos, ¿no?, principalmente a Dakar, ¿no?, a la capital, donde empiezan a involucrarse paulatinamente en el comercio, ¿no?, informal, en el comercio urbano. Se mantienen los vínculos, ¿no?, con las autoridades religiosas que se mantienen que se quedan en el ámbito rural, ¿no? Pero empiezan también pues, a cobrar cada vez mayor poder, ¿no? Empiezan a involucrarse cada vez más, ¿no?, como les digo, en estas transacciones del comercio informal, y empiezan a controlar, ¿no?, el comercio urbano. Y esto es el origen, ¿no?, digamos, del movimiento migratorio, ¿no?, porque una evolución natural de estos desplazamientos, primero de las zonas rurales a los centros urbanos en Senegal, se ve continuado este movimiento hacia pues, a los países, ¿no?, de Europa y de Estados Unidos principalmente, ¿no?, debido a la crisis económica y pues, al éxodo rural que se había dado. Los Murid cada vez se afianzan más, primero en el comercio urbano, y luego como consecuencia de esta presencia cada vez más marcada, pues empiezan también a desarrollar las redes transnacionales, ¿no?, y a implantarse en varias ciudades y países de Europa y Estados Unidos, ¿no?, como les dije. Aquí pues el resto de la presentación les voy a hablar justo pues, de las características, ¿no?, que adquiere un poco el movimiento en su dimensión migratoria, ¿no? Aquí les pongo algunas imágenes de lo que fue mi trabajo de campo, ¿no? Yo básicamente trabajé con los migrantes Murid en España, en Madrid y en Barcelona principalmente. Y bueno, pues a medida que han incrementado sus números, ¿no?, en las ciudades europeas, principalmente en Francia, es el primer país al que empezaron a migrar por los vínculos coloniales con este país, pues se han ido desarrollando también, obviamente, ¿no?, sus instituciones en la diáspora,
¿no? Aquí tenemos el caso del Centro Cultural Amadou Bamba, ¿no? Conocido en Wolof, se les llama a estos centros culturales que construyen, ¿no? Los mismos Murid en las ciudades diaspóricas, como la casa de Serin Touba, ¿no? Ker Serin Touba son en realidad estos centros culturales que se crean en las ciudades diaspóricas para pues, la celebración de sus eventos y para la difusión, ¿no? de la cultura senegalesa murid, ¿no? Aquí tenemos otro evento, ¿no? Otro evento muy recurrente en las ciudades diaspóricas, como muchos de ellos, ¿no? Se enfrentan evidentemente pues, a situaciones de migración irregular y a estatus irregulares, migratorios, pues muchos de ellos no pueden regresar, ¿no? a Senegal a participar en las festividades nacionales y de la cofradía, ¿no? Sobre todo la festividad más importante es el Magal, ¿no? El Magal significa peregrinaje y para los murides la celebración más importante porque conmemora justo el regreso de Sheikh Amadou Bamba el regreso del exilio forzado al que fue sometido en Gabón, ¿no? Y se supone que es la ocasión en que todos los migrantes, ya sea en Senegal, en otras ciudades, como en la diáspora, regresan a Tuba, ¿no? A esta aldea que había fundado Amadou Bamba a finales del siglo XIX, pero que con la consolidación del proceso migratorio y estos sistemas de acumulación de la cofradía murid, pues ha evolucionado, como les dije al principio de la presentación, para convertirse en la segunda ciudad más importante de Senegal después de Dakar por su población, ¿no? Tiene cerca de 700,000 habitantes, ¿no? Y aquí también es importante señalar la importancia valga la redundancia, de esta ciudad, ¿no? Que a pesar de tener esta población, sigue teniendo el estatus legal de una aldea, ¿no? En la que pues además está gobernada por un consejo de notables musulmanes, ¿no? No es una autoridad pública, no es una autoridad cívica que fue electa, ¿no? Para ocupar un cargo, ¿no? Es una ciudad controlada por las leyes finalmente religiosas, ¿no? Entonces, bueno, como muchos, regresando al tema de la diáspora, como muchos no pueden regresar para para esta celebración, pues están obligados a reproducir estos rituales en contextos diaspóricos, ¿no? Aquí en esta imagen que ven ustedes no es referente al Magal, ¿no? A la celebración del Magal, sí hay otras más adelante que les voy a mostrar. Aquí lo que se celebra es una visita, ¿no? de un marabú a sus discípulos en la diáspora. Se supone que tradicionalmente son los marabús, perdón, son los discípulos, ¿no? Los que visitan al marabú, ¿no? Que se mantiene en el medio rural, ¿no? Pero debido a esta imposibilidad de moverse libremente, debido a cuestiones de estatus migratorio, pues muchas veces es ahora el propio líder, ¿no? El que se desplaza a estas localidades para pues refrendar los vínculos religiosos evidentemente y también pues para que se lleven a cabo todo el pago, ¿no? de los tributos religiosos correspondientes, ¿no? Como pueden observar, entonces hay toda una dimensión, ¿no? De acumulación económica que se lleva a cabo a partir pues, de instituciones que no son propias, ¿no? De la cofradía. Aquí es muy importante hablar también de las dairas. Habíamos mencionado al inicio la institución de la Dara Tarbilla, que es finalmente una escuela coránica, ¿no? Se puede traducir como escuela coránica, mientras que Daira es una traducción también literalmente, es una palabra árabe y literalmente significa círculo de oración, ¿no? Pero que en la práctica se traduce en una asociación, ¿no? En una asociación urbana musulmana, ¿no? Y es a partir de estas dairas que pues, se han
se ha creado todo este sistema, ¿no? de organización en la diáspora, ¿no? Hay dairas en todas las ciudades de migración, ¿no? Y también, pues, podemos, a partir de estas dairas, ¿no? Y las transferencias económicas que se hacen entre las localidades de la diáspora y Senegal, pues también podemos ver y explicar el crecimiento, ¿no? de Tuba, ¿no? de la ciudad santa, ¿no? Esta ciudad sin las remesas, sin las transferencias financieras que se hacen a partir del extranjero, pues no habría crecido, ¿no? Y no tendría el tamaño que tiene actualmente, ¿no? Aquí hay algunas imágenes, ¿no? Discúlpeme por las fechas, ¿no? Ya tiene un tiempito, ¿no? Desde que llevé a cabo el trabajo de campo, pero bueno, desde entonces, desde que terminé el doctorado en 2014, pues ya no he podido tener sesiones de trabajo de campo, ¿no? Es algo que me gustaría retomar en cuanto tenga la oportunidad. Entonces, bueno, pues son imágenes de la celebración del Magal, ¿no? En Barcelona. Aquí pueden observar, ¿no? Esto que les menciono, ¿no? Cómo se reproducen los rituales, ¿no? A partir de la cultura religiosa. Pues ellos, a pesar de que no puedan estar físicamente en Tuba, ¿no? Ellos recrean los rituales y pues de alguna manera recrean Tuba, ¿no? En los escenarios diaspóricos, de manera que pues podemos hablar justo de Tuba Barcelona, Tuba Madrid, Tuba Nueva York, Tuba Chicago, Tuba Buenos Aires, ¿no? Etcétera, etcétera. Aquí más imágenes, ¿no? de estas celebraciones, ¿no? En este caso es el Magal celebrado en Tuba, en Madrid, perdón, dentro de esta casa de Serín Tuba, de este centro cultural, Amadou Bamba, donde pues se llevan a cabo actividades, ¿no? Para difundir la cultura murid. Aquí vemos la declamación de los poemas escritos por el fundador, llamados Hasaids, ¿no? Es una parte fundamental de estas celebraciones, ¿no? La declamación de estos poemas. Y también tienen aquí los rituales de la comunidad de Baifal. No sé si recuerden, al principio de la presentación también les hablé de Ibrahima Fall, ¿no? El alumno ideal, ¿no? de Amadou Bamba. Él es el creador de esta subcofradía de los Baifal, ¿no? Dentro de la cofradía Murid, que pues simbolizan esta importancia, ¿no? del trabajo, ¿no? Al servicio del líder religioso. Para que se den una idea, ¿no? Estos Baifal se les tolera que cometan una cantidad de transgresiones contra el Islam que pues normalmente no están permitidas, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? Que varios de ellos, ¿no? Consumen alcohol, consumen cannabis, ¿no? Tienen comportamientos que pues salen digamos, de la norma y de la moral musulmana, pero son tolerados porque pues ellos dicen que ellos sustituyen la oración y la observación estricta de los rituales con un trabajo devoto, ¿no? hacia el líder y hacia la cofradía, ¿no? En eso justifican las transgresiones, ¿no? que llevan a cabo y, como les digo, pues son tolerados por la comunidad. Y entonces aquí están presentes, ¿no? En en estas celebraciones, como el Magal, ellos son los encargados, por ejemplo, pues de servir la comida, ¿no? O llevar también a cabo funciones de seguridad, ¿no? Aquí es una foto de la fachada de este centro cultural, que por lo general son edificios muy grandes, ¿no? Que se compran también con los propios recursos que generan ellos mismos. Aquí nuevamente es la visita, ¿no? de un marabú importante a los discípulos de Barcelona. Y aquí, pues también algunos ejemplos, ¿no? De cómo están presentes en muchas ciudades, ¿no? Aquí es
un ritual de los Baifal en Madrid, ¿no? Ahí se ven al fondo las estaciones de metro. Aquí tenemos también un desfile en Francia, ¿no? En Roma. En Estados Unidos, aquí es importante señalar que, pues, debido a que los Murid llegan a Estados Unidos ya a un contexto pues bastante marcado, ¿no? Por la lucha por los derechos civiles de las poblaciones afrodescendientes, toda la labor de Martin Luther King Jr., Malcolm X, ¿no? Pues tienen una mayor libertad, ¿no? Para desarrollar sus propias instituciones e incluso cuentan con el día oficial, ¿no? Sheikh Amadubamba en Nueva York, ¿no? En el que se realiza un desfile, ¿no? Y en el cual, al cual asisten las autoridades, ¿no? De la ciudad, el alcalde de Nueva York está invitado, ¿no? Entonces ahí vemos cómo pues, están muy presentes, ¿no? En estas ciudades, ¿no? No son las únicas. Aquí también es, bueno, aquí no estoy seguro qué ciudad sea, pero este es otro ejemplo, ¿no? Importante, ¿no? Se está también reproduciendo este ritual de la declamación de Hasaid por soldados murid que participan en una operación de la ONU, ¿no? En Darfur, ¿no? En Sudán. Entonces, bueno, es una extensa diáspora, ¿no? Que no nada más se limita a su presencia, como les dije, a Europa y a Norteamérica, sino que también están presentes en muchas ciudades africanas, evidentemente, y más recientemente en Sudamérica y Asia, ¿no? Bueno, y también, obviamente, pues como les mencionaba la importancia, ¿no? De las narrativas populares, ¿no? En la creación de esta saga, ¿no? De la cofradía Murid y su importancia en la construcción del Estado senegalés, es muy importante pues todas las representaciones artísticas, ¿no? Que se han dado del movimiento, ¿no? Ustedes han visto que pues siempre sale en esta misma posición, ¿no? Amadou Bamba, y esto es porque es debido a que se han hecho múltiples reproducciones de esta única foto que le tomaron los franceses, ¿no? Cuando se estaba estableciendo el orden colonial, ¿no? Le toman esta fotografía y a partir de esta fotografía, que es la única que les digo que se conoce, pues se han llevado a cabo una serie de reproducciones de todo tipo, ¿no? Gráficas, ¿no? Muy presentes en el paisaje urbano de Senegal, ¿no? Si uno va a Dakar, pues ustedes van a ver cómo hay representaciones de los Murid, sobre todo de Amadou Bamba y de Ibrahima Fall por toda la ciudad, ¿no? Y aquí también, pues, como última imagen, es la celebración, ¿no? Del equipo, de la selección de Senegal cuando vencieron a Francia en el Mundial de 2002, en el partido inaugural, y pues vemos como la figura principal de este equipo, que era el Agit Diouf, que es el jugador que está hasta la izquierda, pues él traía una playera alusiva, ¿no? A la cofradía durante este juego y pues en las celebraciones evidentemente se quitó la playera para mostrar, ¿no? La imagen del marabú. Y bueno, pues yo lo dejaría aquí para tener un poco de tiempo para discutir algunas preguntas. Yerejov, gracias en Wolof y espero que esta presentación haya sido de su agrado y de su interés. Bien, muchas gracias al doctor Vázquez Iglesias, ¿no? Por la excelente presentación. ¿No? Sin duda hay una historia aquí muy interesante con relación a toda la historia de Senegal, etcétera, ¿no? Yo creo que mi primera pregunta, y los estudiantes están bienvenidos también a hacer preguntas si quieren, pero yo creo que mi primera pregunta es ir un poco sobre la situación contemporánea. Hay una, evidentemente, influencia muy grande que se dio a raíz del colonialismo francés, pero vemos obviamente un nivel de resistencia local, ¿verdad? Histórico,
con relación a, a ese dominio y ese colonialismo, ¿no? ¿Cuál sería realmente la situación contemporánea, el impacto que aún pueda tener todavía Francia y cómo también le está impactando los cambios que se están dando en otros lugares del Sahel? Sí, bueno, muy buena pregunta. Yo soy de la idea de que hay que considerar pues, a este actor, ¿no? Sobre el cual centré la presentación como prácticamente un aliado, ¿no? Del colonialismo francés, ¿no? Porque siempre fueron pues, los consentidos, si le podemos llamar así, ¿no? La clase privilegiada, ¿no? A través de sus figuras, pues se logró el establecimiento primero de un orden colonial y después, como vimos, pues a partir del periodo poscolonial, los políticos senegaleses también requirieron siempre del apoyo, ¿no? de las principales élites musulmanas. Y de hecho, esto no se los mencioné, que debí de habérselos mencionado durante la presentación, para que se den una idea del peso que tienen, ¿no? Esta élite religiosa. Cuando en 1958 Charles de Gaulle le propone a todas sus colonias africanas que lleven a cabo un referéndum en el cual debían de decidir si se independizaban totalmente de Francia o si optaban por un esquema de una independencia parcial, ¿no? Bajo la tutela de Francia. Cuando los líderes religiosos, los marabús, se enteraron de esta opción que estaba planteando Charles de Gaulle, lo que hicieron fue organizarse como nunca antes habían organizado entre todos los líderes de las cofradías para que no se diera esto, ¿no? Para que Senegal se mantuviera, ¿no? En este esquema de independencia parcial, ¿no? Que Francia siguiera jugando un papel de primer orden, ¿no? A esto se le llamó el sí de los marabús, ¿no? ¿Y por qué se le conoció así? Porque pues, se pronunciaron un día antes, ¿no? Justo de que se celebrara este referéndum. Y con ello, pues al manifestarse a favor de la opción de la independencia parcial, pues condicionaban, ¿no? A toda la población a que votaran por esta opción, ¿no? Finalmente hay que tomar en cuenta pues que gran parte de estas personas viven, los miembros de la cofradía, de los recursos que redistribuyen, ¿no? Las élites, ¿no? Entonces, pues siempre se han manifestado a favor, ¿no? de los poderes coloniales, ¿no? Y a favor de Francia, incluso ya en el periodo independiente, ¿no? En este sentido, pues siguen formando parte, ¿no? de esta élite política, ¿no? Que si bien no ocupan los puestos, ¿no? De manera directa, ¿no? Pero ya vimos cómo sigue influyendo, ¿no? En las elecciones de manera indirecta, y yo me atrevería a decir que, pues, siempre van a apoyar a los candidatos que más se alineen a los intereses económicos de la antigua potencia, ¿no? Que es Francia, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido podremos considerarlos un elemento incluso que ha facilitado el neocolonialismo, ¿no? Otra cosa es que al mismo tiempo, ¿no? Debido a estos contextos de crisis, estas estructuras religiosas se han vuelto pues ¿cómo decirlo?, una importante estructura alternativa de pertenencia al Estado, ¿no? Como pues ser ciudadano senegalés no implica tener mejores trabajos, ¿no? Ni mejor ni un acceso a alguna forma de recurso, ¿no? Pues muchos de ellos prefieren, ¿no? Convertirse al muridismo, ¿no? Donde a pesar de que pues, se dan estas dinámicas de desigualdad entre la élite y los seguidores, de alguna manera los líderes están obligados, ¿no? A hacer cierta redistribución de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, ese sí, yo diría, yo separaría, ¿no? Como sí, la relación entre la élite y Francia y la política, pues sigue siendo más o menos la misma, ¿no? Son los responsables de que los franceses de que tengan este poder, que ocupen esta posición, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues sí se han convertido en un actor, ¿no? Que
que ha sido muy importante en absorbiendo, ¿no?, a todas estas poblaciones que han sufrido los estragos del colonialismo. No sé si te contesté adecuadamente la pregunta. Sí, sí, claro que sí. ¿Cuál es el impacto que está teniendo entonces Senegal o cuál es la influencia que tiene en ese caso el Estado senegalés a raíz de porque sabemos que ha habido diferentes, en otros estados del Sahel, ¿no? Que se han dado diferentes golpes contra lo que tradicionalmente se llama el Françafrique, ¿no? Y entonces quizás, y le pregunto, ¿no? Es si Senegal entonces juega un papel más contrario quizás a un poco de lo que ha pasado, por ejemplo, en Burkina Faso, etcétera, que han tomado una postura más antifrancesa, ¿no? Sí, no, pues totalmente, ¿no? Yo creo que prácticamente contestaste tú la pregunta, ¿no? Efectivamente, lo que se ha dado en estos otros estados, ¿no? Pues en primer lugar, debido al territorio de estados como Burkina Faso, ¿no? O Mali, Níger, incluso, si se fijan, pues casi prácticamente 3/4 partes del territorio de estos países están en el desierto, ¿no? Y es en estas regiones del desierto donde han tenido más éxito estos movimientos yihadistas, ¿no? Estos sí que utilizan la yihad en términos violentos, ¿no? De ataques terroristas, ¿no? En términos más concretos, ¿no? Y que han llevado pues, al colapso de estos estados, ¿no? Que actualmente pues, han sufrido golpes de estado militares y siguen estando gobernados por juntas militares, ¿no? Sí, el Islam que se ha desarrollado en estos países ha sido en los últimos años más radical, ¿no? Y a pesar de no ser representativo de la población en general, pues sí han tenido han causado muchos estragos, ¿no? Han tenido mucho impacto, ¿no? En estos estados. Y en Senegal no se supone, hay varios autores que lo manejan así, no es un terreno fértil para este tipo de Islam, ¿no? Esto está cambiando también. Cada vez hay más partidarios de este Islam más radical y más intolerante, pero lo que sigue predominando es este Islam sufí, ¿no? Este Islam organizado a partir de las figuras de los marabús, ¿no? Y que pues se traducen en estas comunidades, ¿no? En estas comunidades donde pues hay todas estas dinámicas económicas, ¿no? De por medio, y además otro factor que ha jugado un papel importante pues es la propia ideología, ¿no? De la no violencia promocionada por Amadou Bamba, ¿no? Esto también ha servido como un freno, ¿no? Al desarrollo de estas otras versiones más radicales del Islam. De hecho, pues es muy interesante luego hablar con ellos, ¿no? Porque pues ellos rompen con el estereotipo de los africanos, ¿no? Por lo general los africanos, se dice que llevan consigo esta carga, ¿no? Este estigma, ¿no? De la colonización que los hace sentirse a ellos mismos inferiores o tener un complejo de inferioridad, ¿no? En el caso de los murid senegaleses, hay autores que así lo dicen, ¿no? Estamos en una situación completamente opuesta, ¿no? Los murid, de hecho, se puede considerar que tienen un complejo de superioridad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? El caso de la no violencia. Hay muchos murid, evidentemente no hay pruebas históricas para comprobar esto que voy a decir, pero ellos dicen que fue Amadou Bamba el que formó a Gandhi, ¿no? En esta ideología de la no violencia, ¿no? Que Gandhi tuvo contacto con él y que fue gracias a que tomó clases con él que después desarrolló esta postura en la lucha de la independencia de la India, ¿no? Entonces, bueno, es un caso que contrasta mucho, ¿no? Con otros imaginarios, ¿no? De lo que ha ocasionado la colonización, ¿no? Aquí vemos un actor que se acomoda, ¿no? A los intereses capitalistas. De hecho, hay también estudios, ¿no? Que se centran en las dinámicas económicas de la cofradía como integrantes del sistema capitalista, ¿no? Un capitalismo murid, si le podríamos decir, ¿no? Es un caso de estudio pues, que cuestiona las narrativas dominantes, ¿no? Sobre lo que son las migraciones africanas
¿no? Y sobre el papel también, ¿no? De la religión, ¿no? En la conformación de estos estados. Sí, le iba a preguntar también porque tengo un poco de dudas sobre esa historia. La diferencia, ¿verdad? Que se dio a través del tiempo y cómo se da también a través del proceso de descolonización, un poco esa separación de Senegambia, ¿no? Porque la Gambia termina siendo un estado diferente a Senegal, a pesar, ¿verdad?, de esa proximidad geográfica, ¿no? Bueno, eso que mencionas es algo muy recurrente, ¿no? También en los estados africanos, ¿no? Que están en su territorio, ¿no? Particularmente hablando de su territorio, pues sabemos que la división territorial actual de África no responde a las formaciones políticas precoloniales de África, ¿no? Son las fronteras que estableció el propio actor colonial, ¿no? Tanto ingleses como franceses, como portugueses, como alemanes, como españoles, como italianos, ¿no? Estas fronteras se mantuvieron, ¿no? Y aquí en el caso de Gambia y Senegal, pues es uno que ilustra muy bien, pues los, digamos, los caprichos, ¿no? De los actores coloniales, ¿no? Si vemos el mapa de Senegal, ¿no? Pues rodea completamente a Gambia. La única justificación, ¿no? Para que exista el estado de Gambia es que fue un estado colonizado por los ingleses, ¿no? Una colonia que se estableció a proximidad del río Gambia, ¿no? Pero era con el objetivo exclusivo, pues, de comercializar productos ingleses, ¿no? A través de este río, ¿no? Que que además, como sabemos, pues desemboca en el Océano Atlántico. Pero si analizamos la cultura de Gambia y la cultura de Senegal, pues ambos son predominantemente Wolof, ¿no? Y en Gambia también existe un gran culto, ¿no? A la cofradía Murid, ¿no? A pesar de que, sí, como pudieron ver en mi presentación, sí está muy vinculada su creación al colonialismo francés, ¿no? Pues de manera contemporánea los ciudadanos de Gambia también se identifican, ¿no? Mucho con esta cultura religiosa, ¿no? A pesar de que hablen, o sea, todos hablan Wolof, ¿no? Pero como segundo idioma, a pesar de que unos hablen francés y otros inglés, pues existe este punto en común, ¿no? En la identidad religiosa. Bien, algunas preguntas más antes de, ¿verdad?, de terminar, que estamos llegando al tiempo. El impacto también de esas, ¿cómo lo diría aquí, no? ¿Cómo se articulan las identidades religiosas y nacionales y transnacionales dentro de las comunidades murid, asentadas en otras ciudades globales, ¿no? O sea, el impacto con Francia lo explicó, entre otras, pero pues el caso de Nueva York, Roma, eh, ¿cuál pudiese ser quizás la diferencia y cómo se distingue? Porque mencionó también la idea de una especie de capitalismo murid, ¿no? Y quizás esa idea como más crítica de cómo están establecidas la diáspora, ¿no? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta también y yo creo que las principales diferencias las podemos ver en cómo se desarrollan las instituciones religiosas en los países de Europa y cómo se desarrollan en Estados Unidos, ¿no? En el caso específico de Francia, pues como sabes, hay una cultura republicana laica, un discurso, una narrativa muy fuerte, ¿no? Que eh, concibe el espacio público como neutral y como desprovisto de alusiones a la identidad religiosa, ¿no? Todo realmente pues tiene que ver mucho también con la defensa de los valores finalmente cristianos, ¿no? Que aunque se presenten como seculares, pues sabemos que los estados europeos surgen, ¿no? De una cultura cristiana, ¿no? Entonces, en Francia, pues ha sido muy difícil para una comunidad musulmana, pues desarrollar abiertamente, ¿no? Sus eventos, ¿no? Sus rituales, ¿no? Esta libertad sí la tienen, ¿no? En Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, ¿no? Donde incluso ya comenté que tienen su día oficial, ¿no? Pero en general, pues también esa es otra dimensión también del movimiento que es muy interesante de estudiar, cómo viven en una dualidad identitaria, ¿no?
por una parte son discípulos, ¿no? De algún marabú, de algún líder, ¿no? Que los forman parte de esta comunidad religiosa, pero también son ciudadanos, ¿no? Ahí está, ¿cómo se dice? Esta interpenetración de las dos identidades, ¿no? Finalmente, ¿no? En algunos contextos pues, se van a comportar como seguidores y en otros se van a comportar como ciudadanos senegaleses, ¿no? Y eso también pues depende mucho del contexto diaspórico, ¿no? Que tanto pueden, como te dije, desplegar abiertamente su cultura religiosa y que tanto el mismo país se los prohíbe, ¿no? No sé si iba por allá. Y con respecto al capitalismo, Murid, pues es justo esta cada vez más participación, ¿no? de los líderes, ¿no? Y de los seguidores pues en las dinámicas del capitalismo, ¿no? Global, ¿no? Hay muchas dimensiones aquí que podemos discutir. No sé si para los que han estado en ciudades europeas es muy común, ya no sé si actualmente, pero estos vendedores ambulantes, ¿no? Los llamados despectivamente manteros en España, ¿no? Por lo general son miembros, ¿no? de esta cofradía, ¿no? Y pues reducir esta actividad a la economía ilegal, de clandestina, de contrabando, pues es obviar, ¿no? También y soslayar todas estas dinámicas religiosas, ¿no? Y socialización que se dan, ¿no? A partir de la identidad musulmana. No sé si respondí también Sí, sí, sí. No, de hecho, sí, yo recuerdo haber visto mucha comunidad senegalesa en España y en Nueva York. O sea, me acuerdo esa imagen que usted dice de verlos en la calle, específicamente vendiendo, ¿verdad? Diferentes tipos de artículos en la calle y muchas veces exponiéndose a que llegue por la policía y todo eso, pero que recuerdo mucho esas comunidades y estar en esa situación, ¿verdad? Que menciono. Y Bien, pues esa sí, es una cosita rápida que quería agregar. Esa es la visión, la versión, digamos, la dimensión más visible, ¿no? Pero, y digamos, la menos ventajosa, porque también podemos hablar justo, hablando de capitalismo murid, de una élite, ¿no? Que ujú, aprovecha y lo que históricamente han sido las relaciones entre la élite y el gobierno para, pues ahí Murid trabajando en la NASA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O del otro lado, ¿no? De la pirámide social, hay millonarios Murid, ¿no? Seguidores que, pues, inyectan evidentemente a la cofradía de sus recursos, ¿no? Ahí también se ve esta dimensión, ¿no? Del capitalismo morir, la propia élite, ¿no? Los califas, ¿no? Pues tienen una cantidad de recursos, controlan una cantidad de recursos impresionantes, ¿no? Por las donaciones, ¿no? De sus discípulos, pero también por todos los recursos que reciben por parte del Estado, ¿no? sí, usted mencionó que hay una importancia en las remesas, ¿no? Y cómo esas remesas llegan a las diferentes ciudades importantes del grupo, ¿no? Y que eso también, evidentemente, es un factor importante entender las relaciones con la diáspora, ¿no? Tengo una breve pregunta aquí sobre no sé si puede hacer la asociación, pero sobre ya mencionó algunos de los datos con relación a su relación histórica con Francia, pero si tiene algún tipo de relación con lo que acaba de ocurrir en Madagascar, que hubo un alzamiento particular. Sé que Madagascar queda bastante lejos, pero si hay algún tipo de relación que se pueda Pues hacer en este caso. la verdad no estoy enterado y no quisiera opinar sin saber, pero podría tratarse de un caso como el que les puse ahí en la presentación de algún contingente de la Unión Africana, ¿no? Que haya sido destinado a Madagascar, ¿no? Pero sí, hasta el momento me cuesta trabajo establecer un vínculo, más allá de que probablemente sí haya Murids en Madagascar, ¿no? Que haya migrantes senegaleses, ¿no? Otra cosa es también que estén involucrados, ¿no? En lo que está ocurriendo a nivel político, ¿no? Ahorita en este país, pero casi te puedo garantizar que al haber sido colonia francesa, hay una comunidad murid, ¿no? Ahí
en esta isla, ¿no? Muy alejada de Senegal, pero no me sorprendería, tampoco te digo que lo puedo asegurar, ¿no? Pero casi puedo estar convencido de que sí los hay, ¿no? Muy bien, queremos darle las gracias al doctor Garces Iglesias. Nos ha parecido una excelente exposición y sin duda pues, nos ha permitido, especialmente a los que estamos estudiando este tema en la clase, realmente a profundizar y ampliar nuestra visión en este caso, ¿verdad? El Estado de Senegal y la importancia de estas comunidades. Doctor, muchas gracias. Por favor, quedamos pendientes quizás para seguir dialogando una próxima vez. Sé que ha tenido el problema con lo de la cámara, pero no se preocupe porque lo hemos podido escuchar claramente y se ha relucido muy bien con relación a su explicación. Así que nada, quiero entonces agradecerle una vez más y agradecerles entonces también a los estudiantes y las demás personas que nos acompañaron hoy. No sé si tiene algunas últimas palabras que quiera mencionar. No, simplemente pues agradecerles mucho la invitación. Espero que se repita y con mucho gusto estaré nuevamente colaborando con ustedes para este tema o cualquier otro que surja. Pero reiterar mi agradecimiento y estuve muy contento, la verdad. Por supuesto, ¿no? Nos vamos a mantener en comunicación a ver cómo podemos seguir dialogando sobre estos temas. Bueno, con eso entonces vamos terminando hoy. Una vez más, gracias al doctor Vázquez Iglesia y gracias a los que se conectaron y que pasen todos hoy buenas tardes, ¿verdad? Por lo menos aquí en hora de Puerto Rico, o buenas noches si es el caso. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.